¿Quién es Jesús? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, ni de voluntad humana, sino que de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ellos cuentan que habitó entre ellos y habitó entre nosotros. Ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es verdad, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué vino Cristo? Él vino a dar a conocer al Padre. A eso vino Cristo. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la comunión con Él. Porque desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, se perdió la comunión. Ellos tenían una comunión hermosa con Dios, cuando todavía no habían pecado, no habían desobedecido el mandato de Dios, del Creador, que solamente les advirtió y les dijo que comieran de todo árbol. ¿Ven este jardín? ¿Ven este huerto? Pueden comer de todo árbol, menos de este, que es del conocimiento del bien y del mal. Y cómo somos, ¿no? Porque lo que les pasó a ellos también nos iba a pasar a nosotros, a cualquiera. Claro, vino el tentador. Ellos sabían muy bien lo que Dios le había advertido. Ellos caminaban con Dios, ¿se imaginan? Hablaban con Dios día a día. Ellos estaban ahí con Dios y
en un clima perfecto. El hombre, sí, trabajaba. Muchos dicen, por culpa de Adán tenemos que trabajar. Y saben que sí, trabajaba. El hombre fue puesto en el huerto para que lo labrase. Pero no lo iba a hacer como ahora, ¿no? Lo iba a hacer sin cansancio. O sea, eh, qué hermoso que habrá sido esa etapa en la que todo fue hecho para ellos, ¿no? Yo me pongo a pensar eso. Sé que no estoy acá en el Génesis, estoy en Juan, pero eh, siempre que le hablo a alguien de Dios, siempre le digo que empiecen por el libro de Juan, porque ahí se presenta el verbo, se presenta Dios mismo hecho carne, que viendo lo que, ¿no? lo que el hombre hizo al desobedecer. El hombre tenía la responsabilidad de obedecer ese mandato y de cuidar a su esposa, que obviamente es, es Eva la que escuchó esa voz, ¿no? Pero Dios nos dio libre albedrío desde el principio, sabiendo que dejándonos elegir. Y hasta ahora está haciendo lo mismo. Él, él también nos advierte en este momento de que obedezcamos la voz de Él y no la del enemigo, que es Satanás. Porque en Génesis aparece la serpiente astuta, ¿no? Que es Satanás. Eh, y ahí con sus palabras envolvió a Eva. Con que Dios les dijo. Es ahora que sigue diciendo eso. Sigue diciendo Satanás eso a las personas. Que cuando escuchan de predicar de Dios, de Cristo, te invitamos a la iglesia, ven con nosotros. Satanás, ¿qué les dice? Ellos no se dan cuenta, pero Satanás le está diciendo eso. Le está diciendo, no te vas a ir a encerrar a ese lugar, no escuches porque vas a ser un aburrido, te van a prohibir cosas, porque es eso lo que hacen, todo para ellos es pecado. Cuando no es así. Yo lo digo porque a mí me pasaba también. Mi mamá me decía mucho tiempo, eh, mucho tiempo, 15 años mi mamá me estuvo diciendo, tienes que ir a la iglesia, porque yo antes iba cuando era más chica, cuando era desde los 8 años que fui a la iglesia, pero en la adolescencia dejé. Claro, también por escuchar la voz del enemigo, me dejé llevar. Pero volviendo al tema este de que Satanás es el que te dice no lo escuches, no lo escuches, al contrario, no le hagas caso. Pero Dios es sabio y Dios es muy bueno porque Él nos da mucho tiempo para recapacitar. Mi mamá estuvo orando 15 años por mí. 15 años, cuando ella me decía, tenés que ir a la iglesia, y yo decía, pero ¿para qué? Si Dios nos... Hasta dudaba de que existiera Dios. Creía en otras cosas. Yo decía, sí existe Dios, pero lo dudaba mucho. Eh, me había puesto muy supersticiosa, creía en cosas que yo creí que por tener un objeto en mi casa me iba a dar suerte. Prendía vela, eh, jugaba al juego de la copa, pensando que me gustaba lo espiritual, pero para el otro lado, o sea, lo oscuro. Dios me rescató de ahí.
es algo muy fuerte que te quiere atrapar. Y, mi mamá me aconsejaba que no hiciera eso, que no viera esos videos porque me gustaba ver cosas también de terror, películas de terror, todo lo oscuro. Los que me conocen saben que yo, a mí no me gustan ahora todas esas cosas. ¿Por qué no me gustan? No me gusta ofender a Dios, porque sé que, que a Dios no le agrada no le agrada todo lo que uno lo hace a propósito, de infundir miedo, de, eso es de las tinieblas. Dice la Biblia que más bien reprendedla. No, no, el Hijo de Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Él dice que más bien busquemos todo lo santo, todo lo puro, que pensemos en cosas dignas de su alabanza. Es que nosotros, eh, yo entiendo a las personas cuando uno les habla de Dios y, y te dan pretexto de que sí, pero no, pero yo estoy con mi religión, yo creo en otra cosa. Y yo creo, porque hay muchas religiones, dicen. Y yo lo que estoy aprendiendo en todo este tiempo, desde que empezó la pandemia y desde antes, es que no hay muchas religiones. Y eso es un engaño de Satanás. Por eso el engaño de Satanás es ese, decir, desviarte de Dios. Y decirte, mira, tú que, ¿cómo sabes que esa es la religión verdadera? Si en el mundo hay muchas religiones y uno elige qué creer y qué no creer. Y yo también creía eso, que había muchas religiones y una de ellas era el cristianismo. Y estudiando la palabra con personas que Dios puso que yo conociera para poder aprender, me di cuenta y supe, con Biblia en mano, me lo explicaron, que no hay muchas religiones, solo hay dos. Cuando yo escuché eso, solo hay dos religiones. Sí, está la falsa y la verdadera. La falsa es la que puedes, por ejemplo, todas las ramas, ¿no? Eh, las que uno conoce, ¿no? Eh, no quiero nombrar la que le dicen religiones, pero no son falsas. Son ramas que te llevan a alejar de Dios, en realidad. Entonces Satanás nos, nos estuvo engañando con eso, de que sí, se puede creer, vos podés creer en lo que quieras. Y está también la religión de creer en uno mismo, ¿no? Yo soy mi propio Dios. Eh, los que me escuchan saben de qué religiones le estoy hablando, porque no quiero decir todas las que creen que son religiones, pero son las falsas religiones. Porque díganme ustedes, ¿quién en esas religiones murió por todo el mundo? ¿Quién de todos ellos murió por nosotros? ¿Y de quién se sabe? ¿De quién se está hablando siempre? Y que no lo quieren, que cuando... ¿De quién se burlan siempre, digamos? Se burlan de un creyente, de un cristiano. No se burlan de otros. Por eso los invito a los que me están escuchando a que mediten eh, por qué ese Jesús, ¿no? Cambió, está hasta en los libros que dice antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo. O sea, no escucho que digan antes
de tal o cual de sus creencias, de las creencias que creen. No, de Cristo, porque Él partió la historia en dos. ¿Y por qué no hay tanto impedimento, no? Porque la gente tarda tanto en querer creer en Dios, porque detrás de eso está Satanás también, ¿no? No está, no se le aparece como una serpiente, pero se le aparecen personas hablando en las redes sociales, en tu mente. Él es el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios, que cegó el entendimiento de los que no creen, ¿no? Para que no resplandezca el Evangelio hermoso de Jesucristo, la buena noticia de Dios, que Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, porque cuando pecaron Adán y Eva, empezaron a morir, empezaron a morir. Sé que ya lo he dicho esto en otros audios, pero es necesario volver a decirlo. Ellos, el hombre y la mujer fueron creados para vivir eternamente, eternamente, pero a causa del pecado, a causa de ese pecado, pasó a todos los hombres la muerte. Y eso es lo que quiero contarles y que explicarles y que entiendan, que Cristo vino a este mundo a pagar por ese pecado, a pagar. Él vino a morir por nosotros, para que nosotros no vayamos a ese lugar de condenación, porque la paga del pecado es muerte y es separación de Dios eternamente. Y habrán escuchado de que se habla del infierno, del lago de fuego. Eso existe y es cierto, pero ¿saben qué? No fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus demonios. Y Dios no quiere que vayan ahí. Por eso que cada, cada ser humano que nace, no nace siendo hijo de Dios, nace siendo criatura de Dios, porque Él creó todo. En el vientre, Él, Él hizo todo, Él planeó todo, que la mujer pudiera tener hijos, Él, porque Él quería que el mundo se fructificara. Y comenzó con Adán y Eva. También dice de la semilla, que también Él nos dio la semilla y Él nos dio esa semilla y esa semilla se multiplicara y así. Los animales, todo en pareja, para que también. Acá en este mundo no nos falta nada. Y yo no entiendo por qué las personas hablan tanto de la luna, habrá eh, el hombre, ¿no? El hombre cuando pisó la luna. Y, y a mí eso la verdad que no me sorprende, porque obviamente Dios permitió que el hombre llegue a la luna. Él lo permite. Pero lo que me deja asombrada y llena de admiración es que el mismo Dios vino a la tierra, el creador de todo. Se hizo humano, se hizo carne, dice la Biblia, porque tenía que ser como nosotros para venir a morir y derrotar la muerte. Pero la gente no lo ve así, la gente no quiere creer que Dios mismo, en forma humana, haya venido a esta tierra. Vino como un bebé, es cierto, nació de una doncella, de una
chica virgen que Dios eligió para nacer ahí, porque tenía que ser virgen. La usó de instrumento a ella, a María. Y recién él empezó su ministerio a los 30 años. Sabemos algo de Jesús cuando era chico, pero solamente hasta su adolescencia. La Biblia después ya no nos dice nada, solamente nos dice que él quedó con sus padres y crecía en conocimiento, era obediente a sus padres. Desde ahí ya después no se sabe más nada, hasta que a los 30 años comienza su ministerio. Vivió 33 años Jesús aquí. ¿Qué se puede jactar a alguien que llegó a la luna? Compárenlo con Dios viniendo a la tierra a vivir entre nosotros, entre esa gente, ¿no?, de ese tiempo, porque no vivió entre la gente de este tiempo, pero entre ellos caminó. Y esos lugares son, ¿no?, muy concurridos, porque se habla mucho de que acá estuvo Jesús, la tumba de Jesús, ¿no?, en Israel, la Tierra Santa. Pero no se ponen a pensar por qué, o sea, por qué vino Jesús. Y ahí es donde Satanás está actuando, cegando el entendimiento. No le prestes atención. ¿Para qué? No, ellos quieren obligarte a... No, obligarte no, porque nadie va a ir obligado. Pero ellos quieren cortarte tu libertad. Eso la gente le llama libertad. Porque Satanás me usó a mí para mucho tiempo. Es verdad, los que no son usados por Dios son usados por el diablo, pero por alguien son usados. O sea, eh, yo prefiero ser usada por Dios, pero obviamente con la naturaleza pecaminosa que tenía no podía ser usada por Dios. Claro, a eso vino Cristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios, con Él mismo. Él dejó su gloria. Eh, Otras personas lo toman como un Dios lejano. Sí, existe Dios, pero eh, sí, hasta reconocen que Él creó todo, pero que no se meta en su vida. O sea, no lo hacen Señor de su vida. Y Él todo aquel que viene a Él, dice que Él no lo echa fuera. Él lo recibe. Pero mire, muy al contrario, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no lo conoció. Él vino a lo suyo, vino a su propio mundo que Él creó. Pero no le recibieron. Porque, ¿qué nos los deja recibir? El pecado, el pecado. La soberbia. Lo que ha escuchado que Satanás le dice, no le hagas caso. Te quieren cortar la libertad. Cuando Cristo quiere libertarnos del pecado, vino a eso. Y me di cuenta también estudiando su palabra
no son los pecados los que me condenaban, porque yo sigo siendo pecadora. Somos todos pecadores. El cristiano se arrepiente, se arrepintió y Dios nos perdonó y Él envió su espíritu. Y ese espíritu es el que habita en nosotros, Cristo en nosotros. Por eso es que Dios mismo está en nosotros y Él nos redarguye de pecado. Y Él nos hace caminar en, en Él, en sus obras. Y estudiando, ¿no? Estudiando me di cuenta y escuchando a maestros, ¿no? De la palabra, que no son los pecados los que nos condenan, es el pecado. Es un solo pecado. Y es el pecado de no creer. Tan simple como eso, no creer. El pecado de la incredulidad. Porque Dios, Dios nos dice que creamos en Él. Que creamos en Él. Creamos en lo que Él hizo. Que Él fue enviado para eso. Pero el ser humano, la mayoría de los seres humanos no creen. No creen porque están cegados. Entonces, para dejar de estar cegados, tienen que escuchar el Evangelio les va a resplandecer, pero escuchen el Evangelio con un corazón dispuesto a obedecer lo que diga Dios. Pero ya cuando le hablan de Dios un poquito, ya no, ellos creen que son ellos los que dicen, no, en la Biblia dice, por poco me persuades, dijo uno. Y a veces la gente riéndose dice, casi me hago cristiano. Qué hermoso hubiera sido. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano, querer ser como Cristo. Porque de eso viene la palabra cristiano. Se lo dijeron en manera no despreciable. Pero ahí quedó. Quedó el nombre de cristiano. Sí, somos cristianos. Porque queremos ser como Él. Obviamente no somos perfectos. Y solamente vamos a llegar a ser como es Él en su reino, en el cielo, cuando estemos con Él. Por eso que el que me conoce sabe que no soy perfecta, pero también sabe que amo su palabra y quiero obedecerla. Perdón porque siempre me extiendo, pero lo más hermoso es hablar de Él. Es hermoso hablar de su palabra. Y Él te sigue invitando, aunque lo sigues negando. Y no sabes si el minuto siguiente vas a estar con vida. Y Él te dice que vengas a Él, que le creas, que no pases por alto este audio. Si lo escuchaste completo, no lo pases por alto, medita en estas palabras. Lo mejor que te puede pasar es rendirte a ese Dios, a ese Cristo, al verdadero. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie dice que va a llegar al cielo si no es por Él. Él es el que por medio de Él vino a pagar por nosotros. O sea, Él, él nos, Dios nos dice en su palabra bien claro que solamente por medio de Él vamos a llegar.
Yo ya estoy en Cristo, ya estoy de este lado, ya estoy del otro lado de que el Señor quería que esté. Ahora te invito a ti, pasa a este lado, pásate a este lado, al lado de la familia de Dios y salte de la familia de Satanás. Salte de esa familia en la que todos nacimos, todos fuimos hijos del diablo. Te invito a que te pases a la familia de Dios. Él murió por tus pecados, por mis pecados. Él solo te pide que creas, que creas. Ese es el pecado. Vamos a seguir pecando, pero abogado tenemos a Jesús, que Él nos perdona cuando le pedimos perdón a diario. Pero el peor pecado, o sea, el gran pecado que te separa de Dios, es el no creer y creer a todas las mentiras de otras religiones. Algún día te vas a dar cuenta y espero que no sea cuando ya no estés en este mundo. Voy a orar por este mensaje para que llegue a muchos, para que los que lo escuchan, se tomen en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios, indestructible, sigue estando. Es el libro que nos enseña a vivir en este mundo. Es el manual para saber vivir en este mundo como Dios manda. Y sus mandamientos dice que no son gravosos. Esto último te quiero decir. Los 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos en la Biblia, pero estos son los 10 mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos, es lo primero que dice. Él es un Dios celoso. No matarás, no robarás. Ama a tu prójimo. No son mandamientos que te ayudan a ti. No robarás para que no te roben. No matarás para que no te maten. No dirás falso testimonio, no mentirás ¿no? En un juicio contra alguien. No es para que te ayude. Honra a tu madre y a tu padre. Tú que eres padre, tú que eres madre. Es para que tus hijos te honren. Todo lo ha hecho hermoso, Dios. Todo lo hizo perfecto. Pero el ser humano, queriendo ser su propio Dios, como le dijo Satanás, sí, come. No va a pasarte nada. Dios lo que no quiere es que lo comas porque cuando lo comas vas a ser como Él, vas a ser como Dios. La gente, eso es lo que busca, ser su propio Dios. Cree en ti mismo. ¿Qué es lo que dicen todas las películas? Las películas infantiles. Cree en ti mismo. Detrás de todo eso está Satanás. No, nosotros no podemos hacer nada, no podemos. Nosotros somos nieblina que un día está y desaparece. Solo eso. Dios te bendiga.